La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Juan 1 del 1 al 15. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. En este pasaje, hablando de el Señor, estamos por celebrar la Navidad, estamos por darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo, a quien Él mismo llamó la luz del mundo, y ciertamente lo es. En el principio era el Verbo, palabra activa, la palabra misma de Dios. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Aún en el principio, cuando no había principio, era con Dios. Todas las cosas las hizo Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, si Él no lo hubiera hecho, ni siquiera habría una sombra de ello para entenderlo. Pero vamos un poco más adelante en este pasaje. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Una reflexión aquí en relación con la luz y con la vida. Cuando no aceptamos la luz, lo único que sucede es que la luz se convierte en tinieblas. La luz llega a nosotros de manera continua de un modo u otro. La luz que es Jesucristo, no Jesucristo como una religión. Jesucristo no es una religión. Hemos dicho otras veces, hay muchas religiones tejidas en derredor de Él, muchas, pero Él no es religión. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, Él es el Verbo divino. Y esto no es algo que pueda equipararse a ningún molde en particular, porque Él no tiene moldes, Él es simplemente Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Queremos luz? ¿Preferimos tinieblas? Nosotros sabremos. La verdad es que es mucho mejor no conocer la luz y que luego la luz se apague por nuestra propia voluntad. ¿Qué pasa cuando dejamos que la luz se apague? Se apaga también la luz de la conciencia y se apaga la luz de la vida. La vida. Empieza diciendo que un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan vino para dar testimonio de la luz. Qué ministerio tan enorme de este hombre, para que todos creyesen por él. ¿En qué? En la luz que había de venir. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora, no podemos estar hablando entonces de una religión determinada, porque no todo el mundo tiene la misma religión, ni mucho menos. Y sin embargo, la luz que se llama Jesucristo alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Para empezar,
La luz de la conciencia alumbra a todo ser humano. La importancia de la conciencia y de aprender a escuchar esa voz no puede ser sobreenfatizada, la verdad. No vamos a hablar del trabajo de la conciencia en este caso, pero solamente para hablar de la importancia de no cerrar los oídos cuando la conciencia llama. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia llama, está llamando a partir de esta naturaleza de luz que Dios puso en todo ser humano, incluyendo cualquier persona. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A pesar de que el mundo fue hecho por Él, el mundo no lo conoció, ni lo conoce todavía. Pueden saber de Jesucristo como una persona, pueden interpretarlo de las muchas maneras en que se le interpreta, puede incluso aceptarse que es el Hijo de Dios o el Salvador, pero mientras que esta luz no penetra en el corazón y en la voluntad del hombre, no pueden decir que se conoce, porque no es así. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Bueno, obstinación. Toda la obstinación que podemos tener cuando no queremos ver algo, no queremos sentir algo, no queremos aceptar algo. Es muy fácil que la obstinación nos vuelva ciegos. Es muy fácil que la obstinación nos vuelva sordos. Sucede todo el tiempo. Sin embargo, a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, no hay excepciones, a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Mensaje bien conocido. A los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego, todo ser humano es hijo de Dios, no de acuerdo con la Escritura. Cuando el hombre cayó en pecado y tuvo hijos, los hijos de Adán son hijos de los hombres, hijos de los seres humanos. Y toda la raza humana no es otra cosa que descendientes de Adán y Eva, descendientes de seres humanos, hijos de hombres que producen hombres, hijos de hombres que tienen hijos, que también son hombres. Pero cuando se trata de ser hijos de Dios, una persona puede descubrir su familia mediante un análisis de sangre. Es de mi sangre, decimos. Mi propia sangre está aquí. Bueno, tenemos la sangre de los seres humanos, pero para tener parte en la familia de Dios es preciso tener la sangre de Dios. Y eso viene a través de Jesucristo, cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Y cuando lo recibimos, en este caso, como el puente que nos lleva al Padre. Y a los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Cómo es eso? Bueno, entregarse a la convicción de una verdad que se ha recibido. No siempre es fácil, pero siempre es conveniente cuando se hace. Creer en su nombre, en su autoridad, en su carácter y en su nombre de Salvador. Porque después de todo el significado de la palabra Jesús es eso: Jehová Salvador, Jehová salva. Jehová, el nombre que Dios escogió para sí mismo desde el Antiguo Testamento y que le dio al Hijo, según dice el apóstol Pablo en Hebreos, como una herencia, Salvador. Los cuales, los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y por lo tanto somos hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Es decir, que es un engendramiento distinto. No es el engendrar de manera física, es el engendrar del Espíritu de Dios en el espíritu de alguien que viene a buscarlo para pedir esa transformación interna y este poder del Espíritu de Dios que nos lleve a la capacidad de la transformación. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice Juan, que habrá visto. Vimos su gloria, en comunión con Él, en contacto con Él, 3 años y medio. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Gracia, gratitud, verdad. Nadie que no aprende a ser agradecido puede ser feliz. Uno puede dar gracias incluso por el pecado. ¿Cómo es posible dar gracias por el pecado? Sí. Cuando alguien se ha acercado a Dios en cualquier nivel y le ha dicho, Señor, yo quiero conocerte mejor, quiero que me cambies. Y la petición ha sido sincera, Dios escucha. Trata por muchos medios de señalarnos dónde están las cosas que a Él no le agradan. Y muchas veces somos sordos a su llamado. Entonces Dios tiene que dejarnos caer en algún error, movidos por nuestra propia inclinación, por supuesto. Dios no pone la inclinación al pecado de nadie, pero cuando tenemos esta inclinación dentro de nosotros mismos, en el terreno que sea, Dios levanta las restricciones y nos deja caer en la falla de que se trate. ¿Por qué? ¿Por maldad? Por supuesto que no, porque Dios no es malo. Para hacernos ver que no somos lo que pensamos que somos, para hacernos ver que no tenemos lo que pensamos que tenemos, para hacernos ver que hay cosas ocultas en nuestro corazón que a Él no le gustan y de las cuales quiere que nos libremos. Y solamente podemos librarnos cuando podemos ver lo que está ahí adentro. Cuando hemos visto lo que está adentro, podemos correr a Él y decirle, no lo quiero, no lo quiero. No es lo que yo quiero en mí. Tener el valor de enfrentarlo, tener el valor de perdonarnos. Porque una vez que Dios nos ha perdonado, más nos vale perdonarnos nosotros también. De lo contrario, corremos el riesgo de vivir una vida de autorreproche continuo, que se vuelve otra vez una poción amarga para la vida del que no se perdona y para la vida de los que le rodean, porque puede amargar la vida de los demás con su queja continua, con su autorreproche continuo, con su demérito de sí mismo todo el tiempo, hasta que aquellos que le rodean llegan a sentirse, la verdad, cansados por el peso del autorreproche que está en el pecho de aquel que falló. Muy bien, fallaste, buscaste a Dios, recibiste su perdón, levántate y anda, y no mires atrás. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No eres dueño de ayer, tampoco eres dueño de mañana, pero eres dueño de hoy, de este momento. Y este momento puedes hacerlo valer de manera eterna, porque puedes estar decidiendo, sí, dejaré que su luz me llene el corazón, dejaré que su luz me llene el entendimiento, dejaré que su nombre me llene la vida, su modo de ser, y voy a vivir con gratitud. Bueno, Él estaba lleno de gracia y de verdad, gratitud, aun cuando Él lo hizo todo, siempre le dio gracias al Padre, siempre estaba agradecido, y de verdad, perfecta armonía con el Padre, siempre sabiendo lo que el Padre quería, sabiendo lo que el Padre iba a decir, sabiendo la voluntad del Padre, y por amor al Padre, agradarlo siempre, y por amor al Padre, ayudarnos a nosotros. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Él clamaba diciendo, este que viene es uno que ha estado ahí siempre, más grande que yo, porque fue antes que siempre ha estado ahí. Dice más, porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, no dada, pero hecha. Gratitud de un modo u otro, la verdad por Jesucristo, Él es el autor de estas cosas. Esta predicación de Juan, su predicación al mundo que se acercaba a Él todo el tiempo, Él decía varias cosas interesantes. Por ejemplo, cuando le preguntaban, ¿tú quién eres? Él confesaba y no negaba, declaraba abiertamente, yo no soy el Cristo, yo no soy, no usurpo, no tomo lugar, no espero.
¿Eres pues Elías? ¿Eres el profeta? No, tampoco Elías y tampoco el profeta. ¿Quién eres? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Y esta expresión está en Isaías. Voz que clama en el desierto. ¿Por qué no en las ciudades? Porque para oír de la voz de Dios es mejor buscarlo. Y la voz de Dios no se va a oír entre multitudes. La voz de Dios no se va a escuchar entre el clamor de la gente. No estoy diciendo que sea malo reunirse para clamar a Dios, para nada. Está bien. Pero que cuando el clamor de la gente que se reúne se convierte en un clamor negativo, en un clamor destructivo, en un clamor dañino, porque ya dejan de ver a Cristo, aunque sea en su nombre que se reúne, únicamente ven sus propios intereses personales. Si fuere política, sus intereses de partido. Si fuere religioso, sus intereses de religión. Si fuere el que fuera, sus intereses personales. Nada más. No soy el Cristo. ¿Quién eres? Voz que clama en el desierto. En el desierto de nuestra propia vida, y clamarle a Dios. Clamarle con toda la cosa de nuestra propia necesidad y llamarlo. Él viene, Él llega. Bueno, encontramos aquí, y Él decía, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. ¿Cuántas veces Jesucristo de veras está a nuestro lado o está entre nosotros? Pero como no tenemos comunión con su carácter, no tenemos comunión con su modo de ser, no tenemos comunión con sus propios proyectos o pensamientos, no lo conocemos, se nos pasa desapercibido. Tenemos nuestro propio ideario, tenemos nuestra propia situación y se acabó. Y ahí no pasa. Viene después Jesús al día siguiente y Juan vuelve a dar testimonio de él diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo ya dije, Él viene, es primero que yo no le conocía, pero es Él. Yo le vi, he dado testimonio que es el Hijo de Dios. Él vio, Juan, pasamos por alto estas escrituras, él vio al Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Y sin embargo, más adelante, en otra porción, encontramos que cuando Juan el Bautista fue degollado, y estaban dándole la noticia al Señor Jesús, él dijo, de los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, en el reino de los cielos, él muy pequeño será llamado. ¿Por qué? ¿Por qué eso en relación con él? Este es de quien está escrito, a quien envió mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿A qué se refería? Cuando Jesús llegó, la gloria de Juan hubiera sido, y el cumplimiento de su misión hubiera sido decirle, ya estás aquí, déjame seguirte. Dejo mi ministerio atrás porque contigo mi ministerio tiene cumplimiento. Déjame seguirte y caminar contigo, e irse tras Jesús y aprender de Él. En lugar de eso, se aferró a su propio ministerio, porque ya había terminado. ¿Qué caso tiene aferrarnos a una cosa que no es nuestra? ¿Qué cosa tiene aferrarnos a una cosa que ya quedó cumplida, solo por mantenerla, detenerla, retenerla? ¿Qué cosa tiene aferrarnos cuando hemos visto una luz, pero por el qué dirán, o por simplemente nuestra terquedad, nos aferramos a aquello, aunque sepamos que eso no es exactamente lo que Dios ha querido para nosotros, que no es exactamente la verdad? Juan, más grande que cualquier nacido de mujer en el reino de los cielos, será el más pequeño de todos. ¿Por qué?
porque hizo lo que debía, pero no reconoció a tiempo el objeto de su mensaje, el objeto de su vida, el objeto de su predicación, el objeto de su camino. No vio a Jesús como debía, aunque lo supo. No hagamos lo mismo. Busquémoslo a Él, a Jesús.